Benjamín Vicuña escribió Blanca, la niña que quería volar, 10 actos para conjurar el olvido. Hoy les voy a leer el acto 5, mi antagonista. Nankurunaisa es una palabra japonesa que significa con el tiempo se arregla todo. Todo comenzó con una fiebre. En un momento subió tanto que llevamos a Blanca a la clínica. Allí nos dijeron: esto no es nada, tienen que esperar 3 o 4 días. Si la fiebre persiste, tráiganla nuevamente, pero por ahora la recomendación es paracetamol y que vuelvan a casa. La llevamos de vuelta a nuestra casa y ahí nos quedamos cuidándola. Yo tenía que ir al teatro a estrenar una obra, no como actor, sino como productor, así que Blanca se quedó en casa con Carolina, la niñera y una enfermera, porque teníamos también a Bautista y había nacido Beltrán, que en ese momento tenía 3 meses. Cuando entré al teatro apagué el teléfono y cuando lo volví a encender estaba estallado de mensajes, llamadas. En esa hora y media Blanca había levantado muchísima fiebre y habían tenido que llamar a una ambulancia. Porque la enfermera había colapsado, se había asustado mucho y no sabía qué hacer. Pensar que yo no quería que mi hija viviera la experiencia de subirse a una ambulancia. Blanca se había quedado internada, así que desde el teatro me fui corriendo a la clínica. Lo primero que nos dijeron fue que era un ganglio. Esa noche Carolina se quedó con ella y yo me fui a casa para estar con nuestros otros 2 hijos. Al día siguiente, llamé a Carolina, apenas me desperté. Me dijo que Blanca había levantado mucha fiebre y que los doctores estaban medio asustados. Pensábamos de todos modos que era un virus y que no era nada grave. Al rato me escribió uno de los productores de Prófugos, una serie que estaba grabando para HBO. Hola Benjamín, ¿cómo está tu hija? ¿Todo bien? La internamos, estamos viendo qué onda. Te pido disculpas por molestarte, pero mañana tenemos la secuencia del escape, hay mucha gente convocada, 100 extras. ¿Podés venir a grabar? La locación es súper difícil de conseguir, solo la tenemos mañana. Y entonces se activó el responsable que habita en mí, que es muy pesado y casi un estúpido y fui. Fui a un lugar que quedaba en la cordillera con muy mala señal hasta que en un momento se contactaron conmigo por handy para decirme que tenía que volver a la clínica. Volví y de ahí en más fue todo cada vez peor. El segundo día nos anunciaron que quizás tenían que hacerle una traqueotomía. Quise oponerme. ¿Cómo una traqueotomía? Eso le va a dejar una marquita. ¿Y qué va a hacer ella en su fiesta de 15 años? ¿Traqueotomía? No. Esas son las idioteces en las que uno piensa, pero por supuesto que después se la hicieron igual. Pese a la gravedad de la situación y a que no podía soportar la angustia, nunca pensé que mi hija se podía morir. No era posible, tenía recursos, los mejores doctores, no había chance. Pensaba que iba a pasar, a curarse, pero no. Lo terrible de haberme ido a trabajar es que me perdí esas horas. No estuve con Blanca ni acompañé a Carolina, aunque era mi responsabilidad como papá, como hombre. Lo que de algún modo me absuelve es que nunca imaginé ese final. De todos modos, no sé si decir que no me lo puedo perdonar, porque cuando lo pongo en contexto, pienso que hoy, lamentablemente, volvería a hacer lo mismo. En estos años me ha tocado tener a otro hijo internado por broncoespasmo, y cuando vi que estaba todo tranquilo, que ya estaba bien y que seguramente le iban a dar el alta, me fui a trabajar. Todavía no puedo decir no puedo ir a trabajar, así soy. Enterré a mi papá un miércoles y el jueves ya estaba en el teatro haciendo reír a 500 personas. No lo cuento como una cosa heroica, me lastima profundamente no haber aprendido. En mi caso, trabajar tiene que ver con mi vocación, el show debe continuar, es algo que tengo arraigado como parte de mi oficio, de mi raza de actor. Parte del aire. Blanca murió por una bacteria que está en el aire, o sea que le pasó algo que le puede pasar a cualquiera. Me costó mucho aceptar que tenía como enemigo algo tan intangible. No tenía enfrente un borracho al volante o un cáncer. ¿Cómo podía pelear con el aire si es lo que me hacía seguir con vida? Vivir es respirar, dejar de respirar es morir.
En ese sentido, la pandemia me ayudó a entender que era posible que una bacteria, un virus que está en el aire mate. También me llevó a un lugar muy apocalíptico, que me hizo pensar que íbamos a morir todos, algo que va a suceder, pero no de ese modo, y que lo de mi hija había sido un aviso. Cuando veía las ilustraciones de la pandemia, en la que graficaban cómo el virus iba volando por el aire cuando alguien infectado hablaba o tosía, me dije, algo que solo yo entendía con lo de Blanca, ahora lo está entendiendo el mundo entero. De algún modo, era lo mismo que me había quitado a mi hija, que además nos puso en contacto cotidiano y permanente con la enfermedad y la muerte. Todos los días nos daban cifras de los enfermos y los muertos, de aquí y de diferentes países del mundo. La pandemia podríamos decir que ya pasó y la gente sigue muriendo como siempre otras cosas, de cáncer, ataques cardíacos, en accidentes, pero si tuviéramos esas cifras todos los días, en los medios creo que no podríamos vivir. Lo que me pareció interesante de ese periodo fue ver la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos para sobrevivir, nuestra resiliencia. No solo nos adaptamos con una rapidez impresionante a ponernos un barbijo, sino también a estar aislados, a no saludarnos, a dejar de hacer todas nuestras actividades cotidianas. Cuando la emergencia pasó, no solo yo volví a la vida, la gente también. Ahora nos saludamos con un beso, volvemos a compartir un autobús lleno de gente y a sentarnos en la platea de un teatro unos pegados a otros. Virus más, virus menos, el riesgo por tanto contacto está siempre ahí. El tema es hasta dónde podemos aprender a vivir con eso. Conectar con el dolor. Después de lo de Blanca, me paré y seguí andando, pero creo que otro golpe más de este tipo no lo podría tolerar. Cuando mis hijos coquetean con algo que podría dañarlos o me parece peligroso, yo lo freno y les digo: escucha una cosa, si a ti te pasa algo, yo me muero, así que cuidado. Porque a veces pienso que tenemos un solo cartucho que gastar para esos dolores atroces y que yo ya usé el mío. Aunque al mismo tiempo no creo que sea tan así porque hay gente a la que le toca atravesar muchas desgracias y sigue viviendo. Incluso personas que con unos dolores y unas carencias gigantescas como Pablo Neruda o Gabriel Mistral logran transformarlos en unas profundidades infinitas. Hay otras personas que por negación o lo que sea no conectan con los dolores, no les gustan, no quieren verlos, los evitan, y aunque no son ni mejores o peores que los que sí están dispuestos a atravesarlos y encontrarles un sentido, creo que se pierden una parte importantísima de la experiencia que es vivir, porque por lo general la pérdida nos vuelve más receptivos a situaciones semejantes. Cuando estamos en carne viva por un amor que nos dejó o por la pérdida de un ser querido, muchas veces buscamos a algo o a alguien que hable lo que sentimos. Y ahí aparece esa película, ese libro o esa canción que de algún modo, aunque sea tangencialmente, refiere a lo que nos pasó, nos habla a nosotros. A partir de nuestra experiencia, el diálogo y la conexión que tenemos con esas creaciones son otros. Si bien todos los dolores son distintos, nos sentimos acompañados o un poco menos solos. Podemos entender de otra manera eso que vemos, leemos o escuchamos, y que nada de lo humano nos sea ajeno. Esa también es la función del arte, que resignifica todo. Yo lo necesito. Mi terapeuta me dijo el otro día que una cosa es el dolor, ya sea el del cuerpo o del alma, y otra el sufrimiento. El dolor es inevitable, hay que tratar de sanarlo, encontrar una manera de que duela menos. El sufrimiento puede ser evitable, quedarnos anclados ahí es quedarnos revolcándonos en el barro. No acuerdo con eso que dice que no hay que buscar nada y que tenemos que esperar que las cosas nos lleguen. Pienso que para salir de situaciones dolorosas, sanar y seguir viviendo hay que buscar y bucear en uno mismo hasta encontrar recursos. 8 de septiembre de 2019. Tu mirada, esos ojos negros que me volvían loco, ese misterio que jamás entenderé. Tu alma libre, mi pequeña princesa inca, tus alas que abrazan mi dolor. Son más años los que ya volaste que tus 6 años a mi lado.
El tiempo es relativo y curioso, el tiempo es un misterio como tu mirada anclada en mi memoria, tanta responsabilidad que te doy, mi niña sabia, mi maestra en esta vida, mi inspiración salvaje y mi antídoto a todo miedo sobre la eternidad. Mi niña, que ya no es mi niña que corre, salta y vuela, mi dulce hija que voló tan lejos que por momentos no puedo ver por el sol. Amo tus ojos, tu pelo, tu boca, tu piel, tus pecas, tus dedos de los pies, tu risa que estallan como la primavera, tu risa que no la apaga ni siquiera el frío del tiempo. El tiempo, eso que se nos fue, que se recobra en la esperanza, en el silencio.